tenemos ya a Jorge Triana en la línea telefónica y pues con esta noticia de que México ya es el tercer lugar, pero el tercer lugar de decesos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, gusto en saludarte. Efectivamente, ya habíamos salido del cuadro de honor, bueno, del medallero, por así decirlo. Llegamos a ser medalla de plata, ya habíamos salido del medallero. Ahora otra vez regresamos al deshonroso tercer lugar, superando los 155,000 fallecimientos por COVID-19, dejando atrás a la India. Y pues también, pues este mito de que el número de fallecidos en los países depende mucho de la cantidad de población que tengan estos, pues es completamente falso, porque pues la India nos supera por mucho en población. Si esto fuera cierto, China sería el primer lugar a nivel mundial. Japón, que tiene más población que nosotros, no tendría 3 veces menos decesos que nosotros. Y además, por si fuera poco, pues también estamos escalando en sitios de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Estamos en segundo lugar a nivel mundial. Si a esto le sumamos la tasa de letalidad que supera ya el 8.5%, es decir, de cada 10 personas que se infectan en nuestro país, 8.5 ya entra en esta escala, pues que somos primer lugar mundial también, pues creo que no hay la menor duda de que somos por lo menos uno de los países que peor han administrado los efectos de esta pandemia, y no hablemos de las secuelas económicas que van a venir al respecto en meses subsecuentes. Por si fuera poco, pues una mala noticia también. Hablábamos apenas esta semana de las vacunas. Se nos insistió en una y otra ocasión, hasta el cansancio, que México era uno de los países que más pronto había reaccionado a la llegada de la vacuna, que había comprometido la mayor cantidad de vacunas. Para el mes de diciembre prometieron que habría 1,600,000 en el país, solamente llegaron 30,000, fueron llegando poco a poco. Al día de hoy hemos inmunizado escasamente a 640,000 personas, equivalente al 0.03% de nuestra población, y somos, en un estudio realizado apenas el día de ayer por una plataforma llamada Our Data World, el país número 53 en una lista de 61 países en población inmunizada. Estamos incluso por debajo de países africanos. Vaya, una verdadera vergüenza, Adriana, lo que estamos viendo, mientras el presidente, ya lo apuntabas tú hace un momento, pues incluso ya fue tocado por el virus, o por lo menos es lo que se nos da a conocer. Seguimos subestimando el problema, seguimos diciendo, como lo afirma Olga Sánchez Cordero, que el asunto está controlado, que se ha venido viendo una disminución cuando la gráfica viene hacia arriba desde hace por lo menos 3 semanas. Seguimos haciendo menos el problema. Seguimos defendiendo a capa y espada al responsable, o por lo menos el zar anti-COVID que nos puso el presidente, que es Hugo López-Gatell, y parece que no le cae el 20 a este gobierno, Adriana, de lo que está pasando. Los números desastrosos dicen que ha habido una reacción desastrosa también de parte del gobierno al problema, y el gobierno tiene otros datos, como siempre, números alegres, y nos quiere hacer ver que todo va viento en popa cuando estamos viviendo una tragedia de magnitudes insospechadas. Pues sí, como bien tú dices, la noticia es que no hay estrategia de qué es lo que se está haciendo. No hubo estrategia en evitar que el presidente se contagiara. Y bueno, te pongo a ver, ¿tú qué opinas de esta pregunta que formula Forbes? Dice, ¿privacidad o transparencia? El hecho de que no sepamos nada de la salud de Andrés Manuel López Obrador ya en 5 días de estar ausente de la vida pública. Mira, qué interesante tema el que estás tocando en este momento, porque el presidente ya había tenido desde el 2017, 2016, donde tuvo una operación del corazón, etcétera, cardíaca, una intervención, ya había tenido problemas de salud que ameritaban que conociéramos el expediente clínico del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se nos ha negado esta información argumentando que es un tema de seguridad nacional. Pues yo creo que con mayor razón, si es un tema de seguridad nacional, es un tema de relevancia nacional también, y deberíamos de conocer a puntualidad
tal vez no al expediente clínico, porque sí tiene que ver con la privacidad de una persona y además está protegido por la ley, no se puede abrir, pero sí, por lo menos, conocer las condiciones mínimas de salud de nuestro mandatario. Creo que es lo menos que pudiéramos aspirar en un país democrático, en un país transparente. Fíjate que hay tesis de la Corte, apenas las estaba estudiando el día de ayer, que dicen que el estado de salud de los funcionarios públicos es materia de transparencia porque atañe a toda la población en la toma de decisiones. Y esto me parece pues, una resolución atinada de parte de los ministros de la Corte. Habrá que meternos a fondo porque creo que se puede exigir que se abran pues por lo menos los estados clínicos que tiene el presidente hasta este momento. No el expediente, insisto, pero sí un apunte mucho más específico. Hasta ahora lo único que sabemos es una contradicción. Fíjate nada más. Dice el doctor Hugo López-Gatell que es casi asintomático el presidente, ¿no? Que casi no tiene síntomas, que no pasa nada. Y por otro lado dice Jesús Ramírez Vázquez que pues está recuperando su vigor que había perdido. Una declaración es contradictoria con la otra de entrada. Una nos está diciendo que nunca tuvo síntomas y la otra es que está recuperando de los síntomas. Y no hemos visto un video, no hemos visto una fotografía, no ha habido un tuit pues que nos haga saber que nuestro presidente se encuentra en condiciones de salud adecuadas, y pues la maldita duda, como dicen Adriana, seguirá volando. Y yo creo que aquí debe de privar el interés público sobre la privacidad de la persona, porque esa está debidamente salvaguardada en un expediente que es intocable. Así es, no nos han dicho nada y como bien tú dices es un tema de seguridad nacional, sobre todo en un régimen como el que tenemos, donde muchas de las tomas de decisiones pues están ya centralizadas en una persona y pues no sabemos si está bien, si está mal. Nadie nos dice nada, sigue el López-Gatell lo dijo muy clarito desde el lunes que este tema era privado y que él no iba a decir nada. Así es que pues seguimos sin saber nada, es preocupante. Y lo que sigue, pues la pregunta que sigue es, después de todo esto que estamos viendo y los rumores que están por todos lados en las redes, ¿va a haber algún cambio de estrategia o no? Porque bien lo apuntaba el New York Times hace unos días, después de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que esperamos que sucede? Todos, evidentemente, ¿habrá un cambio de estrategia o va a regresar como regresó Donald Trump, sintiéndose Superman y siguiendo con estas conferencias de prensa sin cubrebocas, yendo a giras? O sea, esto es un desastre, ¿no? El tema es que no hay estrategia en México, se contagia el presidente, no nos dicen qué pasa y estamos ahora sí que en blanco y en negro y no sabemos ni qué pensar. No, Adriana, ni pienses que va a haber un cambio de estrategia. Mientras más solicitamos un cambio de estrategia, más se aferran a la estrategia que tienen, que como tú bien apuntas, no es una estrategia. Entonces, bueno, no esperemos grandes cambios. Creo que el presidente va a tomar esto como un reto. Ya lo veo saliendo, ojalá y así sea, porque creo que a todos nos conviene que salga bien librado de este malestar que tiene, de una u otra forma. Pero ya lo veo yo saliendo en la mañanera diciendo tengan para que aprendan, ¿no? Como aquella ocasión en la que le tomaron la temperatura y salió que no tenía fiebre, porque antes se negaba. Ya lo veo retando. Si hay una palabra que puede encerrar la actitud que ha tenido el presidente y su gobierno con respecto a la pandemia, es la terquedad y la estulticia, y bueno, pues no podemos sacarlos de ahí. Creo yo que se va a arreciar, se va a amarrar en la toma de decisiones que ha hecho hasta el momento, en respaldar a Hugo López-Gatell, en seguir retando al destino, en seguir diciendo que todo está bien sin poderlo probar con una sola gráfica, con una sola cifra, aunque por otro lado, incluso con datos a nivel internacional de la propia Organización Mundial de la Salud, sepamos que sucede todo lo contrario. Así es, pues vamos a tener un fin de semana sin información, vamos a estar muy al pendiente a ver lo que sucede. Esperemos que no sea así, que salga y cambie la estrategia, es lo que esperamos. De hecho, vemos a todos los funcionarios que estuvieron en contacto con Andrés Manuel López Obrador antes de saber que estaba infectado. Unos se van en cuarentena, otros no se van a cuarentena. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Así es que estamos llenos de preguntas y muy pocas respuestas y vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa. Pues las próximas horas que van a ser fundamentales para saber qué es lo que está pasando con la salud del presidente, Jorge. Así es, Adriana, estaremos pendientes. Ojalá que se digne el doctor López-Gatell a decirnos cómo va a manejar la cadena de contagio del presidente López Obrador.
cuál es el estatus de todas las personas con las que tuvo contacto, porque como dices tú, hay una confusión enorme. Por un lado pareciera que no pasó nada, que nunca pasó el COVID por ahí, y por otro lado pareciera que hay medidas extremas. Vamos a esperar, pero no esperemos alguna sorpresa. Así es, pues estamos al pendiente. Jorge Triana, muchísimas gracias por tu participación esta tarde aquí en Central FM. Gracias, Adriana. Buen fin de semana. Gracias, Jorge.